Saludos, buenas tardes desde Andorra, desde el Curtals en Camp, donde va a finalizar esta gran etapa hoy de la Volta Ciclista a Cataluña, una jornada de 216 kilómetros de recorrido, 3 puertos de montaña, pero sobre todo estos 2 últimos puertos, el paso por la Comella y esta subida al Curtals en Camp, 2070 metros de altitud, un puerto de 10 kilómetros y un puerto realmente duro, para lo que hay aquí en Andorra, para los puertos que se utilizan habitualmente en Andorra. Yo particularmente pensamos con Pedro que es el puerto más duro de esta zona, porque realmente son 10 kilómetros, son rampas muy exigentes. Es verdad que Ordino también es duro, pero la verdad es que la sensación que transmite este puerto es de sufrimiento. Sí, porque puntúan como 10 kilómetros en cuanto a su longitud, pero realmente comienza antes con 3 kilómetros ya duros, camino de Camp, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que es un porcentaje siempre muy constante, del 10, del 8%, y eso hay puertos que aquí no los tienen, ¿no? Tienen puertos más largos tal vez, pero con tanta dureza desde abajo, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que es un bonito test para los hombres que están pensando en el Tour y sobre todo ganar esta Volta a Cataluña. Bien, pues vamos rápidamente a ver ya las imágenes de la salida esta mañana para que podamos ver completa toda la subida aquí als Curtals en Camp. Estábamos viendo a los hombres del Fassa Bortolo, Nicola Loda, que llegaba al control de firmas, y el líder Ángel Vicioso esta mañana en la Pobla de Mafumet, un pueblecito al lado de El Morell, donde finalizó la etapa de ayer con victoria para Bram de Grot, y que dejó el liderato también en el conjunto 11, pero esta vez en la espalda de Ángel Vicioso. Santiago Botero, Joaquim Rodríguez, corredores, y René Andre, los dos primeros que han sido protagonistas en la fuga que se ha formado desde la parte inicial de esta larga etapa. Como les decía, 216 kilómetros de recorrido. Tal y como estaba previsto, pues todos los hombres que llegaron ayer en ese gran grupo que llevaba más de 20 minutos han querido aprovechar el tiempo perdido para animar esta etapa, y se estaba rodando con bastante adelanto respecto al horario previsto por la organización. Ahora ya llegando al puerto, pues bueno, lógicamente se pierde un poquito en esos primeros puertos, pero la carrera sigue con un poquito de adelanto respecto al horario previsto. Esta mañana no han tomado la salida ni Garceli ni Julen Fernández, el corredor del conjunto Euskaltel Euskadi, que ayer fue protagonista también con Lander Euba. Hizo una buena etapa también el corredor que dirige aquí Miguel Madariaga y Julián Gorospe. Ahí veíamos a Eric Zabel, que ayer, por cierto, cuando acabó la etapa se hizo 15 o 20 kilómetros más hacia el hotel, buscando afinar un poquito más su cuerpo aún de cara a la próxima edición del Tour de Francia. Y tienen ya a los 3 hombres de cabeza que acaban de coronar precisamente la Comella y están ya ahí en el descenso. Son Xavier Zandio, Iván Gutiérrez y Aitor Quintana. Iván Gutiérrez, que venía ya por delante después de haber atacado en esa fuga que les comentaba, en la que estaban Pascual Rodríguez, Pascual Llorente, Joaquim Rodríguez, Santiago Botero, Iván Gutiérrez, Xavier Zandio, Michael Rasmussen, Óscar Laguna, Xavi Tondo, Aitor Quintana y Alberto Hierro. Así pues, en estos momentos, estos 3 que son cabeza de carrera, los demás que van por ahí un poco dispersos, y por detrás del pelotón, donde nos comentaba hace muy poquito Ernest que seguía de momento US Postal marcando el ritmo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, marcando el ritmo, ha habido algunos intentos de ataque. Saltó José Antonio Garrido, el corredor del Paternina Costa Almería. Con él se fue David Arroyo, luego llegó Hasselbacher y también Chimo López. Y Chimo López y David Arroyo han coronado en este pelotón un poquito por delante del US Postal. En concreto, ya solamente US Postal quedaban Incapi y Roberto era su líder. Y el líder de la carrera, Ángel Vicioso, ha coronado el último de este grupo de unos 35-40, un poquito descolgado de los hombres importantes de la carrera, aunque hay que decir que en esta bajada seguramente el corredor aragonés, el líder de momento en el día de hoy, que lleva el maillot blanco del líder del Sanz, en esta carrera seguramente va a poder entrar. Efectivamente lo está haciendo ahora mismo a la cola de este grupo, donde están los hombres importantes, pero no está Stefano Garzelli, el líder del Saunier Duvalbini Caldirola, que hoy ya no ha salido, un hombre que ayer estuvo con la fuga de 38, pero que por problemas físicos ha dicho adiós a la carrera. Ahí estamos viendo al pelotón bajando ya la Comella, por todo que conoce bien Pedro de sus llegadas aquí en la semana. Entonces era diferente, ¿no? Era subir, bajar y, como tú decías antes, un puerto más explosivo. Sí, se da una manera de subir muy explosiva, porque claro, realmente yo creo que son 4 kilómetros de ascensión, pero muy duros, ¿no? Hay un par de zonas de descansillo. Bueno, esto ya están sí, subiendo. Esto están empezando a ir en dirección en Camp, y lo que es, aunque no lo cuentan como ascensión al puerto, es totalmente subida lo que están haciendo ya, ¿no? Y lo que decía, es un puerto muy explosivo, muy duro, con rampas siempre en torno al 9, del 10%, y esto hace mucho daño, y sobre todo que es otro
dato que hay que tomar muy en cuenta, que son 216 kilómetros. Los corredores no están habituados a hacer tantos kilómetros y aunque la jornada más o menos ha sido tranquila en su desarrollo por esa escapada de 10 corredores, el pelotón trabajando atrás, sobre todo los hombres de US Postal, ha sido una etapa cómoda. Al fin y al cabo los kilómetros y la dureza que van a tener estos dos últimos puertos va a hacer muchísimo daño a las piernas de los corredores y las diferencias pueden ser importantes. Ahí han visto ya que Iván Gutiérrez estaba quitando el casco. Yo creo que Xavi Zandio también está llamando al coche para quitárselo él. Ayer había una nota en las clasificaciones que indicaba que a partir del final del descenso de la Comella, es decir, esta zona que iba picando hacia arriba antes del puerto, se lo podrían quitar. Ya saben que la normativa dice que si el puerto tiene más de 5 kilómetros, pues eso se puede hacer. Y los jueces lo han autorizado y ahí lo están haciendo los corredores. Este es el segundo grupo en el orden de carrera. Joaquim Rodríguez, Michael Rasmussen, Óscar Laguna y Xavi Tondo. Los 4 corredores que mantienen aún ahí de esa fuga en la que han llegado a haber 10 corredores. Es decir, que por detrás queda ahora Pascual Llorente, queda Santiago Botero y Alberto Hierro, efectivamente, el otro que falta ahí. Y ahí vemos como los hombres de Costa de Almería, ambiciosos también, con un Pecharromán que se está encontrando francamente bien. Ahí le tienen ya colocado entre sus compañeros, con Roberto Heras también en las primeras posiciones. Carlos. Sí, sí. No, en el grupo que estamos ha entrado Vicioso y ahora ha pinchado Rafa Casero, el líder de la montaña. Por cierto, que puntuó en el Alto de Beitall, el corredor de Paternina Costa Almería. Así pues, continuará como líder de la montaña. Ha pasado también entre los primeros en este grupo, aunque había muchos corredores por delante. Y yo no sé si lo habéis dicho vosotros, pero en esta fuga, esta mañana precisamente la han dejado ir porque en la fuga estaban Casero y César García Calvo, que eran dos hombres que ayer estuvieron en el grupo de adelante, y en el momento en que se han parado han dejado ir la fuga, porque hasta que estos corredores no se han parado, los hombres del Just Postal no permitían que se fueran mucho. Bueno, ahí estamos viendo a Aitor Quintana, que es el hombre que ha llegado desde atrás y con mucha fuerza. Iván Gutiérrez, que parece que va un poquito mejor, y Xavi Zandio, que da la sensación de que vaya un poco más justito, pero de momento aguantando en este terreno que, insisto, aunque aquí no lo parece mucho, va castigando mucho las piernas de los ciclistas. Sí, es una continua subida del 5%, sobre todo ya con los kilómetros que llevan las piernas. Por el esfuerzo que han tenido que hacer en la Comella, aquí pesa, ¿no? Hay quien se le ve muy bien a Aitor Quintana, ¿no? Pero él también quiere esa colaboración. Posiblemente sea el más fuerte que está demostrándose de los 3 escapados, pero quiere buscar esa colaboración porque el puerto al final se va a hacer muy, muy largo y hay que cuidar, mimar mucho las fuerzas si quieres mantener esa opción de victoria de etapa. Ahí recuerden, Xavi Tondo, Óscar Laguna, Joaquim Rodríguez y Michael Rasmussen. Sin duda un corredor peligroso. La verdad es que no sé qué tal estará de moral, porque le comentaban esta mañana a Pedro que el otro día le comunicaron que no va al Tour. Sí, el mismo día de la contrarreloj por equipos, después que él tenía ilusión por, lógicamente, correr el Tour, porque el Tour es una gran carrera y sobre todo un hombre como él que tendría siempre lucimiento en alguna etapa de montaña, le dijeron que tenían que prescindir de él para el Tour de Francia y se llevó un pequeño chasco. Me comentaba eso Óscar Fegui, que además me decía que ayer, que la escapada cuando se formó fue una escapada un poco tonta porque había habido muchos cortes, pero que hubo un momento que se empezó a parar la gente por agua, otros que atacaron y hubo un momento ahí de confusión y que al final se marcharon ese grupo numeroso que llegaron a la línea de meta ayer. Bueno, pues ahí estamos viendo ya el coche de Banesto, el segundo coche que ha llegado ahí también a la fuga. La verdad es que Iván Gutiérrez está mostrando tener muy buenas piernas en el día de hoy. Ya le ven que está llevando el grupo a muy buen ritmo también el corredor cántabro del conjunto Banesto. Volvemos a ver ahí el pelotón, donde se ven mayores de Costa de Almería, se ven mayores también del conjunto US Postal. Ernest. Sí, acá ha entrado Rafa Casero ahí a la cola del grupo después de darse una paliza, después de ese pinchado que ha tenido. Y como decíamos, Just Postal, que ha llevado el peso del trabajo todo el día ahí con Barry, con Kiergaard, con Joaquim. Ahora tan solo le queda a Roberto Heras la presencia ahí en cabeza de George Hincapie. Este grupo, pues que no tendrá más de 40 corredores. No. Menos, incluso yo diría 25, 25-30, No, más. Por lo menos los mismos que ayer, que había 38 más o menos ayer. Por cierto que vamos a coger a Botero ahora mismo, el grupo, y debe ser Alberto Hierro, ¿no? El que cogemos. Sí, es uno de la barca. Ahora mismo le acaban de coger y efectivamente mucha gente del Paternina Costa de Almería. Hemos visto atacar antes a Garrido con Chimo López, está Casero, está Pecharromán, o sea, con muchas ganas el equipo. Ahí está el cuarteto también, que ha aprovechado a muchos de ellos para quitarse el casco. No lo ha hecho, como pueden ver, Aitor Quintana, el hombre que está junto con Iván Gutiérrez llevando muy rápida esta fuga, acercándose ya. Les debe quedar muy poquito ya para coger el giro del Skurtals del Camp. El Skurtals del Camp, los primeros 500 metros de la subida tienen un 14%, los otros 500 un 10%, el siguiente kilómetro un 11%,
el siguiente se mantiene al 10%, es decir, que los primeros kilómetros tienen un nivel tremendo, ¿eh? Luego hay otro medio kilómetro al 14%. Es una subida muy constante, solo tiene una zona un poquito más cómoda en el penúltimo kilómetro, entre el 6 y el 7%, pero el resto es todo terreno francamente exigente. Ahí están pasando ya por la parte exterior de Encamp. Y en Andorra buscan espacio donde sea para mejorar un poquito la circulación, que siempre es difícil. Y les queda ya muy poquito para coger el giro hacia la derecha y comenzar esos últimos 10 kilómetros de la subida al Curtals d'Encamp. Se ha llegado 3 veces aquí. La primera vez Roberto Heras, se llegaba 2 kilómetros antes de donde está actualmente la línea de meta. Fue el vencedor Roberto Heras. Después ganó ya aquí arriba José María Jiménez y la última vez Daniele De Paoli. Entonces en las filas del conjunto Mercatone, el italiano fue el último ganador de etapa aquí en el Curtals d'Encamp. Empieza aquí el festival de la gente quitarse el casco. Algunos esperan al coche, otros lo están tirando a la cuneta. Y todo el grupo perseguidor, más o menos la gente, pues que ya casi todos han quitado el casco. Ahí estamos viendo la cabeza de carrera con Iván Gutiérrez a 48 segundos de ese grupo que viene y a 2.48, 3,5 respecto a cabeza de carrera. Yo creo que la carrera sigue estando ahí en el pelotón, ¿eh? Sí, no, la carrera está en el pelotón, yo creo, totalmente. Santiago Botero no ha podido seguir el ritmo, ¿eh? Botero y Hierro no ha podido seguir el ritmo del pelotón, ¿eh? Ahí estamos viendo como Xavi Tondo también está sufriendo, el corredor del conjunto Costa de Almería, que se estaba cortando del grupo de Michael Rasmussen, Óscar Laguna, los hombres que son corredores también, evidentemente a tener en cuenta la parte final. Óscar Laguna, que junto con los compañeros del Relax el año pasado también hicieron una muy buena carrera aquí. Recuerden que después ganaron con Maestre, y un equipo que ayer también se comportó muy bien en la primera etapa o en la segunda etapa, mejor dicho, de la carrera. No, sobre todo aquí el problema, la carrera está totalmente aquí, incluso para la etapa, ¿no? Porque yo creo que va a haber muchos movimientos y ante la ambición que está mostrando el Costa de Almería Paternina, seguro que va a quemar todas las naves, ¿no? Lo logre o no luego Pecharroman se verá, pero sobre todo está con mucha moral, con mucha ambición el equipo, y yo creo que el inicio del puerto va a ser, yo diría, dramático para algunos, salvaje para otros, porque querrán enseguida clarificar un poquito a esos corredores, eliminar ese todavía grupo importante. Mira, pues ahora es Iván, que ha gastado mucho. Parecía que iba mejor ahí en la fuga, y observen lo que les decíamos, el puerto no ha empezado aún, está ahí en ese terreno súper exigente. Esta zona de circunvalar un poco, de dejar a un lado Encamp, y yo creo que es más duro que otras zonas del puerto, ¿no? Porque claro, han hecho esa carretera ahí recortándola en la montaña y la han hecho en línea recta, mientras que antes en Encamp había varias curvas, era más llano, pero aquí han tirado por lo recto entre la montaña y son de estos que no puntúan porque no lo conocías tú, pero te dejan las piernas vacías. Aquí ya han vuelto a la carretera normal y ya dentro de poquito ya sí que va a comenzar lo que leerán dentro de un ratito. Comienza Puerto y algunos dirán, bueno, pues menos mal que comienza el Puerto, porque lo que hemos oído anteriormente, ¿qué sería? Estaba viendo ahora, repasando, que en principio los que eran fijos para el Tour en Banesto son Chente, Mercado, Lastras, Menchov, Flecha y Mancebo. Yo creo que Carpets y Petrov también estaban prácticamente fijos, además lo han hecho muy bien también en estas últimas carreras. Y quedaba una plaza que en teoría, estando ya descartado Unai, según me han dicho, una Yorsa, pues estaba entre Iván Gutiérrez y Xavi Ezandio, o sea que estarán ahí peleando, y la verdad es que no va a ser tampoco una decisión fácil, porque son dos corredores. Hombre, quizá Iván en ese sentido tiene un poco más de experiencia, es un hombre que rinde bien en las contrarrelojes por equipos, pero bueno, vamos a ver cuál es la decisión que toman en el equipo. Este es el inicio del puerto ya. Son 3 minutos 40 segundos lo que he tomado, lo que es cabeza de carrera sobre el pelotón. Tenemos un problema ahora aquí en nuestro monitor, que está virando los colores. No sé si podemos, por favor, desde la unidad alguien echarnos una mano para solventarlo, porque no vemos prácticamente nada en este momento. No sé, Ernest, si nos... Ahí, parecía que se arreglaba. Bueno, Ernest, a ver si nos echas una mano ahora. Ahora mismo en el grupo claramente el Paternina Costa Almería tomando ahí las riendas. Jorge Ferrío, José Antonio Garrido, hay algún corredor de Gerolsteiner, Steiner, yo creo que es Sudo Bols. Y la verdad es que ahí con Pecharroman y con Chimo López y con Rafa Casero, 5 corredores del equipo
del Paternina Costa de Almería, que son los que están marcando el ritmo. Ya han quitado ahí de delante a George Incapi, que era el que estaba marcando, y la verdad es que están intentando hacer muy selectiva esta subida. Estaba pensando, ¿Iván Basso está aguantando ahí de momento? Sí, Iván Basso está ahí, sí. Es uno de los que todavía mantiene el casco puesto, creo. Ahí está Roberto Eras, y ahí pasa efectivamente Iván Basso. Ahí está Parra también por parte del conjunto Kelme. También tenían ganas Manzano, no le he podido ver yo. Ernest, aguanta ahí también. Yo creo que estaba la tasa, estaba Manzano, yo creo que estaba Manzano, estaba Pascual Llorente, que venía de la fuga. Estaba charlando esta mañana también José Luis Laguía con él, intentando darle alguna instrucción, y vemos al líder, Ángel Vicioso, que va a entregar el casco también para estos últimos kilómetros ya de esta tercera etapa. Ahí está Aitor, imponiéndose también su condición de escalador, Aitor Quintana. Es que además esta parte, cuando hemos subido, sí, es durísima. Aquí cada uno sube a su ritmo, o sea, no hay que atacar como seguramente no lo habrá hecho Aitor, sino a tu ritmo, a tu pedaleo, y de momento el pedaleo está siendo muy bueno para el corredor de la Barca Café de Baque. Pues igual no está Manzano, porque veo tres Kelme, y uno es la tasa, el otro es Parra y el otro es Pascual Llorente. Igual no está Manzano. No, sí, que se ha quitado el casco. Muy buen pedaleo el que está llevando el corredor vasco, y bueno, pues de momento las sensaciones para él pues estupendas, ¿no? Tiene, como comentábamos, una ventaja debido al tiempo que llegó ayer de meta de retraso, y eso le puede ser de vital importancia en la parte final, ¿no? Cuando entre los grandes favoritos, cuando ya se haya perfilado muchísimo más los hombres más fuertes del pelotón, a la hora de controlarse, los que siempre le van a dar ese margen, ¿no? Por esos minutos que ya no retrasó en la general. Quintana, que viene de hacer sexto en Euskal Bicicleta, corredor que en Alcobendas ya fue octavo. Le ha costado un poquito más entrar quizá en la temporada, pero la verdad es que está funcionando francamente bien. Hayan visto esa imagen ahí lanzando un casco. Bueno, está el coche del equipo, pero te veo encantado con esto. Yo creo que es Guido Trentin el que ha hecho eso. Sí, son cosas que a mí no me convencen, pero bueno, en fin. Le estaba diciendo al auxiliar que se pusiera en el otro lado para que le cogiera el casco y le diera el bidón. El auxiliar no se ha enterado y ha dicho, bueno, pues ha cogido en la calle en medio. Ahí está ahora Jorge Ferrío también en cabeza. Y bueno, la verdad es que no está mal, ver a un equipo pequeño como el Paternina asumiendo ahí una responsabilidad tan grande. Ahí tienen el hombre que es cabeza de carrera, Aitor Quintana. Recuerden, después viene Xavier Zandio, el corredor del conjunto Banesto, que estaba acusando ya el esfuerzo en esta durísima subida aquí al Skurtals d'en Camp. La verdad es que la imagen yo creo que nos refleja bien lo duro que es. A veces los puertos con carretera más estrecha pues transmiten más, ¿no?, esa sensación de dureza, pero les aseguramos que esta primera parte del puerto es francamente dura. Ahí parece que ha soltado un poco, ha subido mucho desarrollo y está subiendo un poco mejor, pero bueno, la verdad es que Aitor Quintana se está plantando con una buena ocasión, ¿no? Queda tiempo aún para hasta el final, habrá que ver cuándo se lanzan los ataques en el pelotón, que lógicamente pues eso va a marcar mucho, ¿no? Pero si se sigue rodando ahí en un ritmo, si se va aguantando un grupo de 30 unidades, eso le va a dar siempre una cierta opción a Aitor Quintana. Bueno, perdonad por detrás cómo está subiendo Jorge Ferrío en estas rampas que efectivamente, vistas desde la carretera, son muy duras y tiene a la gente ya absolutamente en fila de a uno y haciendo mucho daño, ¿eh? Ahí viene el grupo de Laguna, de Rasmussen, los hombres que aguantaban en la fuga, y bueno, luego ya son corredores que van perdiendo y en este momento pues ya no tienen demasiadas opciones en el día de hoy, en esta tercera etapa de la Volta. Bueno, he visto cómo se abrían un poquito incluso para encontrar. Ahí está Rasmussen con Laguna, efectivamente, los dos hombres que les decía, y es Iván Gutiérrez, que ya le han cogido estos también y le van dejando ahí a Michael Rasmussen. Ahí estamos viendo de nuevo el pelotón, ¿no? Y ahora ya está haciendo daño, pero en el ritmo de Ferrío, efectivamente, como decía Ernest, que ya está haciendo aquí que cada uno busque su posición. Ahí va Pechar Román, ahí va Chimo López también, uno, dos, tres, Garrido. Casero. Vaya exhibición, y Roberto Eras, justo por detrás. Y Basso por ahí también en las primeras unidades. Aguanta Daniel Atienza, Coldo Gil muy bien también. Ahí Jorge Ferrío ya ha dado todo lo que tenía, sobre todo un hombre como él, de pequeña estatura, poco peso, por lo tanto, en estas rampas durísimas. Sí, pero bueno, esto... Ahí Garrido está haciendo muchísimo daño. Sí, lo que pasa es que ahí, como se quede él solo... Pero es que se están yendo tres de su equipo, Sí.
Pecharromán, muy bien, Pecharromán muy fácil, se ha visto, se ha puesto Sí, ahí. sí, Roberto ahí tiene que reaccionar. Y va Coldo Gil con ellos y ya intenta Santi Blanco desde atrás llegar también. Esto ya va a quedar en 15 corredores en nada, Hay pancarta de 7 kilómetros, como pueden ver, para Aitor Quintana. Le queda mucho sufrimiento aún, mucho sufrimiento a Aitor Quintana para conseguir el que sería el primer triunfo para el conjunto La Barca 2 Café Baqué. Pero evidentemente si un hombre del equipo puede brillar en la montaña es este corredor. Dejó el Big Mat con la oferta de La Barca 2. Lógicamente, pues quizá incluso perdiendo algo de dinero, pero pensó que al menos volver a hacer el calendario español, estar metido en la competición le podía venir bien, y la verdad es que está aguantando bien al equipo el corredor vasco del conjunto La Barca. Ahí está Chimo López, ahí está Roberto Heras, ahí está Ha abierto ya Rafa Casero. Garrido. Ahora es Garrido y Pecharromán, Coldo Gil y Roberto Heras. Van a coger a Xavi Tondo y por detrás tratan de llegar Santi Blanco y Iván Parra. Pues vamos a ver si reaccionan también esos hombres, porque el conjunto Paternina está poniendo ahí muy cara la subida. Vamos a ver si Xavi Tondo puede echar una mano ahí, parece que quiere intentarlo. Y observen cómo ha enfilado el grupo y efectivamente está llegando alguno ya por detrás, ¿no? Y Coldo Gil, Santi Blanco, Parra quiere llegar, Benjamín Noval también muy bien, el asturiano, que intenta no cortarse, lo mismo que Rafa Casero. Y van a coger ahora a Joaquín Rodríguez. Ahí aguantan de momento 3 corredores del conjunto Paternina. Lógicamente Xavi Tondo no va a estar mucho rato en ese nivel en el que se ha puesto la carrera, y Joaquín Rodríguez efectivamente que miraba hacia atrás buscando ya la llegada de ese grupo en el que parece que está la carrera. Pecharromán, Santi Blanco, Roberto Heras, buenos escaladores también, con José Antonio Garrido intentando encontrar ahí la gloria en esta cima del Skurtaltencam a más de 2000 metros de altitud. Hay muy buen planteamiento por parte de Juan Martínez Oliver, ¿no? Ahí para tener corredores, siempre acaso tener uno, ¿no? Como es Xavier Tondo, que ha tirado sobre todo 500 metros, muchas veces no puedes más, ¿no? Porque estás limitado, llevas ya mucho castigo en tus cuerpos y solo puedes hacer 500 metros o 200 metros, pero que viene un poquito bien para José Antonio Garrido recuperar y volver a meter ahí ritmo del bueno en esta ascensión. Esta Parra que parece que está a punto de llegar, pero observen como Coldo Gil, Santi Blanco sufriendo para mantener el ritmo ahí de José Antonio Garrido, que se está entregando muchísimo en esta parte del puerto. La verdad es que, perdonad, en el anterior puerto de la Comella iba Garrido muy fuerte, yo lo estaba diciendo, y de repente se ha quedado y se han ido Chimo López y David Arroyo, pero la verdad es que él hablaba con el auricular y a lo mejor le han dicho que parara, que el trabajo lo tenía que hacer en el siguiente puerto, porque la verdad tiene mucho gas, no puede haber pasado un mal momento entonces y estar así ahora. No, claro. es que José Antonio es un hombre para guardarse al final, no hay que gastarlo demasiado pronto. Yo creo que ahí por eso se lo van a quedar los tres, sí, se van a sí, quedar sí, los sí. tres. Ya se estaba cortando Coldo Gil, está sufriendo ahí Santi Blanco, que quiere intentar aguantar el corredor del conjunto Relax, que está siendo el mejor del equipo en esta tercera etapa, pero observen qué ritmo y además esa sensación que da, ¿no? De girarse, de mirar, como que tiene fuerza, para lo que está haciendo José Antonio Garrido. Controlando muy bien la carrera, como decía Pedro, los hombres del conjunto Paternina Costa de Almería. Ahí está Santi, que se está abriendo un poquito a la izquierda, perdiendo ahí unos metros. Sí, le han sacado punto en esa curva. Le han sacado punto en la curva esa a la izquierda y le está pasando factura. Ahí van a pasar bajo la pancarta, 7 kilómetros. al lado de la pancarta de los 7 kilómetros. Sí, 7 kilómetros a meta. Ahí está, efectivamente. Y vamos a ver la diferencia que tiene ahí Aitor Quintana. 3:19, o sea, está manteniendo el hueco, o Está sea, aguantando Aitor bien, está aguantando bien Aitor Quintana. El puerto es muy duro, pero vamos a ver, porque podría tener incluso alguna opción de conseguir el triunfo, que al principio cuando estaban en la zona ya después de pasar la Comella, pues no parecía, porque estaba la diferencia en 3:40, 3:50, está manteniendo muy bien el ritmo Aitor Quintana. Ahí dependerá de José Antonio Garrido todo lo que pueda mantener vivo ese ritmo, ¿no? Porque es el que puede realmente acercar más a Aitor. Sí, luego cuando se queden los otros dos solos, pues si se quedan los dos solos se van a vigilar muy uno al otro y eso les hará al fin y al cabo no entregarse a todo lo que pueden, ¿no? En ese aspecto yo creo que la llave está en José Antonio Garrido, todo lo que pueda aguantar este corredor para privar, si llega al caso de privar la victoria o posibilidad de victoria a Aitor Quintana. Está aguantando y están cortando ya a Santi Blanco, Pecharromán y Roberto Heras. Y él, por cierto, que Aitor Quintana podría ser la primera victoria para el equipo de La Barca 2 Café Baqué este año. Ya tienen ganas de conseguirla. Un hombre que fue segundo hace algunos años en la Volta a Cataluña, hace 2 años en la etapa de Boitaúi detrás de Iván Gotti. Además, Aitor Quintana es un corredor que ya se merecería también, sin duda, un triunfo así de gran nivel, porque hasta ahora solo ha ganado una etapa en el Tour del Porvenir, cuando estaba en Euskaltel Euskadi en la temporada 2000. En 2001, cuando estuvo ya en Jastel, fue segundo, por ejemplo, en la Vuelta a La Rioja. Y el año pasado en Big Mat fue segundo en una etapa del Dauphiné y segundo en la contrarreloj de la Route du Sud.
Fue segundo también en la clasificación general, séptimo en la clásica de los Alpes, séptimo en Dauphiné, es decir, mantuvo una regularidad muy buena, pero bueno, es de esos corredores a los que les cuesta, ¿no?, ganar, y le falta siempre ese poquito imprescindible para conseguir triunfos de prestigio, como podría ser este para el corredor del conjunto La Barca 2 Cafeba, que cogen a José Iván Gutiérrez y Santi Blanco, que ha conseguido enlazar con Pecharromán, Garrido y Lleras. Sí, Santi lo está haciendo bien, no se ceba demasiado, les deja que se vayan un poquito y mantener la distancia, y luego consigue volver a entrar, ¿no? En ese aspecto, bueno, pues para Santi de momento le está tocando una de las peores caras de la moneda, ¿no? Porque ve que le cuesta muy mucho aguantar la rueda de este grupito, pero en cambio ve que sigue estando ahí presente, y siempre con la esperanza de que alguna vez a José Antonio Garrido se le acabe un poquito las pilas y poder aquí ir es un una poquito rampa más del cómodo. 14, Ese es un trozo que tiene el 14%. En el interior de la curva casi más, Sí, sí, ¿no? Yo estaba siguiendo ahora el ritmo, el perfil que tenemos aquí, la altimetría, y ahí poco después de la pancarta de los 7 kilómetros a meta aparece una rampa del 14%, y ahora ya sí que luego dentro de unos 300 metros aproximadamente entrarán en una zona del 8%, que bueno, al menos te permite respirar un poquito, ¿no? Y aquí hay ese factor, ¿no?, que por lo cual era tan importante la contrarreloj por equipos del primer día, ¿no? Esos 46 segundos que cedió el Paternina Costa de Almería respecto al Just Postal, pues se muestra perfectamente en la táctica que tiene que llevar cada uno, ¿no? Por la contrarreloj que puedan realizar tanto Roberto como Pecharromán, pues yo diría que podrían estar al mismo nivel, pero claro, está obligado Pecharromán a tratar de reducir. Hombre, tal y como hizo la contrarreloj de bicicleta vasca, incluso puede estar por encima de Roberto, ¿no? Pero claro, son 13 kilómetros, 46 segundos, yo creo que son muchos segundos, por eso. En ese aspecto yo creo que es un terreno que Roberto conoce muy bien, suele entrenar por ahí habitualmente, y hombre, es un margen evidentemente para él, ¿no? Y luego, como comentas tú, ¿no?, que hay bonificación en la línea de meta, ¿no? Y entonces ahí siempre va a haber algún segundo que pueda bailar a favor o en contra de alguno. Ahí vamos a ver ya el paso de Aitor Quintana bajo la pancarta de los 5 kilómetros. Va a ser importante la referencia ahí, a ver si ha podido mantenerse alrededor de los 3 minutos. Pero ya ven que este es un puerto muy largo y lo va a tener complicado hasta el último metro. Porque además el último kilómetro, aunque es más cómodo, es una larga recta que hace muchísimo daño. Sí, no, ahí lo que pasa, ya vas entregado, aunque le veas ahí que está a 50 metros, vas muy entregado. Claro, que ataca Pecharromán, Ataca Pecharromán, pues vamos a ver. Se ha abierto Garrido, ataca Pecharromán, y Roberto Heras intenta reaccionar y mantener por lo menos la diferencia. Se va Pecharromán en exhibición estilo bicicleta vasca, Ahí lo estamos viendo, Santi Blanco, el hombre que tampoco está aguantando el ataque, y ahí estamos viéndolo por delante. Ahí está, efectivamente, Roberto Heras, que está sufriendo. Sí, bueno, sí. Vaya nivel tiene Pecharromán para hacer sufrir a Roberto Heras en este terreno, Lo que decíamos un poco en el Angliru, ¿no? Hay que ser muy valiente, lo decíamos respecto a Aitor González, pues hay que ser muy valiente para atacar a Roberto Heras en este terreno. Un puerto largo y duro como este, que le viene que ni pintado a Roberto Heras, pero qué nivel tiene José Antonio Pecharromán, y tanto, está abriendo hueco. Por debajo del sobaco, y está, vamos, ahí sentado, subiendo con una cadencia de pedaleo altísima. Sí, ahí Roberto le está tratando de dejar que se vaya un poquito, él mantener la compostura, sabe que todavía hay kilómetros de etapa, pocos, pero solo en subida y muy duro, y tratar de que se le vaya un poquito ese acelerón que le ha metido Pecharromán, serenar un poquillo su cuerpo y encontrar ese ritmo que sea ideal para luego ya comenzar a recuperar terreno, si es capaz de hacerlo respecto a este fortísimo corredor, una vez más en este calendario ciclismo de la temporada española. Sí, el mes de mayo y el mes de junio se le está dando muy bien. Vaya golpe de pedal que está aguantando ahí José Antonio Pecharromán, mirando hacia atrás, viendo que está abriendo hueco respecto a Roberto Heras. Hemos visto antes como Michael Rasmussen estaba alcanzando también a Xavier Zandio, es decir, que se estaba colocando en la segunda posición de la carrera ya Michael Rasmussen, adelantando en este momento a Óscar Laguna, y ahí pueden ver al fondo ya la pancarta de los últimos 5 kilómetros, a la que se está acercando también ya José Antonio Pecharromán. Ahí estamos viendo a Aitor Quintana. Ahí aparece efectivamente que se le está haciendo un poquito más duro el puerto, pero tiene margen de momento. Vamos a ver si puede conseguirlo Aitor Quintana en el día de hoy. Vamos a ver si podemos ver también el paso de Pecharromán por la pancarta de los últimos 5 kilómetros para situar la diferencia exacta entre cabeza de carrera y el hombre que parece que es el que viene más fuerte. Y atención, porque un ataque a 5 kilómetros del final, a más de 5 kilómetros del final, es para marcar diferencias, Pedro. Sí, pero yo creo que Roberto la ha dejado ir al principio. Yo creo que le llevaba y le ha dicho, bueno, si yo soy un buen escalador, él estará en un gran momento de forma,
hay tiempo que se vaya. Bueno, pues también tengo 46 segundos de margen y yo creo que lo que Roberto está tratando es de serenarse un poquillo ese momento de debilidad cuando ha visto que le soltaba de rueda. Pasa ahora Pecharroman. Y hacer la carrera, 2.49. Pues está aguantando bien, efectivamente está aguantando bien Aitor Quintana, 2.49. Y vamos a ver el paso ahora de Roberto Heras, que pierde ya 10 segundos, como pueden ver, antes de pasar bajo la pancarta. 15, 16, 16, 17 segundos la diferencia entre Pecharroman y Roberto Heras. Por eso te digo yo que Roberto ahí tiene tiempo, no hay que ponerse nervioso. Yo creo que Roberto ya es un hombre veterano en estas lides de montaña y dice, bueno, hoy es el día que me toca sufrir si quiero ganar de nuevo esta Vuelta a Cataluña, y que se vaya, pues que se vaya, pero tratar de ir manteniendo pues esos 16, 20 segundos. Yo creo que siempre y cuando esté en torno al medio minuto, creo que Roberto las opciones siempre las va a tener, ¿no? Pero tampoco le va a inquietar mucho más de la cuenta, tal vez. Se ha inquietado ahora, pero más de la cuenta. Dice, todos los días no uno anda igual y sabe que tiene que aguantar el empuje fortísimo del corredor del Costa de Almería Paternina. Bueno, pues momento de nervios también para el conjunto La Barca 2 Café Baqué. Tengo Tita Bengoa, Sabino, los directores que estarán sufriendo muchísimo. Mira, lo ves, es que además la ventaja que tiene siempre el que va detrás, en este caso para Roberto, es que puede medir mejor la diferencia, el hueco como va en aumento, se va manteniendo respecto al hombre que va por delante, ¿no? Y Pecharroman, lógicamente, eso vas mirando atrás o te tienes que fiar de lo que te vayan diciendo desde el coche y vas un poquito con los ojos tapados, ¿no? Sobre todo cuando todavía quedan bastantes kilómetros de ascensión. Yo creo que la verdad es que hay que aplaudir a este corredor, porque a veces nos quejamos de que el ciclismo moderno se vuelve muy conservador, ¿no? Y un hombre que como él se ha atrevido ahí a atacar a Roberto Heras en un puerto como este, pues la verdad es que es digno de alabar por parte del corredor del conjunto Costa de Almería. Res. He tomado referencia ahora en una curva posterior a esa pancarta de 5 kilómetros, 18 segundos ahora, va subiendo poquito a poco. Bueno, pues vamos a ver, porque queda mucho aún hasta acabar esta subida aquí al Kurtalsenkam. Tuve mucho rato sentado, además Pecharroman, a diferencia de Roberto, que vamos viendo que va alternando bastante. Ahora se pone de pie Pecharroman, pero va alternando más Roberto Heras el sentado y el de pie, mientras que Pecharroman sube mucho más redondo. Y va cogiendo gente, va a coger otro corredor ahora Pecharroman. Y va bien porque normalmente cuando tomas una curva, y como comentábamos antes, la parte más corta, la interior es la más pendiente, ¿no? Y normalmente uno se suele abrir para suavizar esa pendiente, y en cambio, pues en esa anterior curva, como en esta vemos como Pecharroman la toma casi muy cerrado, ¿no? Y eso es que muscularmente sus piernas están respondiendo muy bien. Ahora está entrando en una zona un poquito más cómoda, una zona que oscila entre el 8, el 9, el 7%. Ahí está a punto de alcanzar también a Xavier Zandio. Recuerden que queda por delante, primero evidentemente en cabeza Aitor Quintana, después Michael Rasmussen, el excorredor de mountain bike, el corredor 21 segundos, 21 segundos, va curva a curva subiendo, del conjunto Rabobank. Y ahí se va a colocar pues en tercera posición ya José Antonio Pecharroman, que tiene 21 segundos de diferencia respecto a Roberto Heras. Ahí la verdad es que es un momento siempre de mantener la serenidad, tanto Pecharroman, que va solo, porque cualquier momento de debilidad que puedas tener, hay que recordar que este puerto ya está a los 2070 metros de altitud, y a partir de los 1800, 1900 la ausencia ya mayor de oxígeno hace que la fatiga sea mucho más pronunciada, más aguda por parte de las piernas del corredor, y eso te puede jugar una mala pasada si te entregas de una manera demasiado generosa, ¿no? Hay que medir muy bien las fuerzas, y en ese aspecto yo creo que es lo que tiene que hacer en todo momento Pecharroman como Roberto Heras para mantener opciones desde luego para la victoria. Recuerden que hay 46 segundos de diferencia en la clasificación general entre Pecharroman y Roberto Heras, y ahí está Sabino Angoitia, uno de los directores del conjunto Café Baqué, que ve cómo por fin puede llegar ya esa victoria. Estuvieron con Ricardo Serrano cerquita de conseguirlo en alguna etapa, pero evidentemente en una situación de rodar en solitario con un corredor que se defiende también en estas condiciones, no han estado nunca tan cerca de conseguir esa victoria los corredores del La Barca 2 Café Baqué. No, además Aitor Quintana siempre es un corredor fortísimo, ¿no? A priori, en teoría, como decía Ernest en la bolsa, ya ha estado cerquita de ganar. Es el equipo, o sea, el corredor fuerte, ¿no? del equipo. Cuando estaba en Jastel en una etapa en Boitaúl, le faltó muy poquito para conseguir la victoria a este hombre, que también en esta zona de los Pirineos puede conseguir una victoria. Mantiene Roberto Heras los 21 segundos. 21 segundos. Se colocaría pues a 25 segundos o con 25 segundos de ventaja. Bueno, si es tercero podría aún coger algún segundo de bonificación también en la línea de meta Pecharroman.
¿Cuánta gente le queda por delante a Pecharroman? A Rasmussen y Quintana. O sea que de momento tercero podría ser. Sí, sí, yo creo que ahí delante ya veíamos el coche de... Sí, de Rabobank. Ahí va Roberto Heras, que está adelantando también a Zandio, el corredor del conjunto US Postal, ganador en la primera ocasión que se subió aquí al Skurtalsencamp, pero recuerdo que se llegaba 2 kilómetros antes de donde va a finalizar este año esta etapa. Ahí, un poquito más arriba, después al acabar esta recta ya finalizaba entonces la etapa. Ahí vemos ya por delante también a Pecharroman. Y no sé Ernesto, si puedes ver si ya por delante tiene alguna cierta referencia de Rasmussen o... Sí, veía el coche, en alguna curva se veía ya la parte trasera del coche, si ahora mismo ya tenemos ahí a la vista el coche neutro. Por cierto, Pecharroman se ha cambiado muchísimo como ciclista y de un año a otro cómo cambian las cosas. El año pasado se cayó el día de la Volta a Cataluña entrenando para la cronoescalada y tuvo un golpe gravísimo y perdió la memoria los últimos 6 meses, ni lo recuerda. Bueno, no sé, aunque estamos ya dentro de los últimos kilómetros, no sé si está Juan ahí en el coche, si puedes comentar alguna cosilla sí, con él. Está Juan, vamos a acercarnos un momento al coche del... Lo que pasa es que este comisario, el presidente del jurado, es más quisquilloso, de los más quisquillosos que hemos encontrado este año. Y yo no sé si nos va a llamar la atención por la entrevista o no. Bueno, venga, hombre. Pues 2:30, yo creo que... Sí, lo tiene ahí, ¿eh? Tiene la victoria... en la pancarta de los 2 kilómetros ya, como pueden ver, la tiene ahí justito muy cerquita, ¿sí, Ernest? Sí, bueno, Juan, impresionante, ¿no? La activación del equipo y muy bien Pecharroman. Hombre, yo creo que sí, todo el equipo, la mentalidad que ha cambiado muchísimo. Bueno, dejamos porque el comisario parece que lo huela. Que hacemos la entrevista y nos está haciendo gestos que lo dejemos. Bueno, pues ahí echa un vistazo hacia atrás, aprovechando esta zona un poquito más cómoda. José Antonio Pecharroman, el tercero en este momento en el orden de etapa. Hasta ahora siempre en esas zonas que van rozando el 8%. La zona esta por la que está pasando ahora Aitor Quintana tiene una media del 7%. Bueno, ya prácticamente le quedan 2 kilómetros al 7% a Aitor Quintana, que puede efectivamente conseguir el primer triunfo para el conjunto Café Baqué en esta temporada 2004, la primera temporada que tienen equipo en profesionales con la colaboración de la Barca 2. No, la verdad es que el pedaleo de Pecharroman es bueno, no tener ninguna mala sensación, al contrario, todo buenas, ambicioso, pero tiene que seguir echando el resto. Ha conseguido quitarse de encima a Roberto Heras y tiene que tratar de que si son 20 segundos, que sean 25, porque luego será segundos menos de preocupación a la hora de la contrarreloj individual. El otro cita importante, sobre todo de una manera individual, entre los outsiders de esta carrera. Roberto ya ha mantenido las diferencias, 21-22, ya no está aumentando la diferencia entre Pecharroman y Roberto Heras, y ya tiene Pecharroman a la vista Michael Rasmussen. Ahí está Dirk de Mol desde el coche animando también a Roberto Heras en estos kilómetros finales de esta dura subida aquí al Skurtalsencamp. Bueno, pues no estaría mal, ¿no? Tampoco para él llegar a esa segunda posición, que le daría algunos segundos más de bonificación también en la línea de meta al corredor del conjunto Paternina Costa de Almería. De todas maneras, recuerden que queda también la etapa de mañana, no es ya una etapa quizá para los grandes de la general, pero es dureza que se va acumulando, y después de esa cronoescalada, pues a contrarreloj, y en fin, ya lo verán, porque es una contrarreloj un poco especial, tiene un tramo de subida, luego otro tramo de bajada y el kilómetro final o menos, quizás 600, 700 metros finales que vuelven a picar en las cercanías de Barcelona. Ahí sigue enseñando efectivamente que está pedaleando muy bien el corredor del conjunto Costa de Almería en esta subida. Pero ahí tiene que echar el resto, es el momento, es el momento que si no, luego te da rabia, ¿no? Siempre hay que ser ambicioso, sobre todo en estas circunstancias de carrera que están siendo favorables para Pecharroman, porque como ha dicho Ernest, le está aguantando bien la distancia Roberto Heras, y sería importante para Pecharroman pues sacarle hoy medio minuto, sería un golpe de mano muy importante para el corredor de Costa de Almería. Dejaría emocionantísima, sin duda, la carrera para la contrarreloj. Pues cuidado que está aumentando, 26 ahora, pasa él por debajo de la pancarta de 2 a meta y ha aumentado ahora, Ahí hemos arrancado también, como pueden ver, un crono para situar esa diferencia que nos decía ahora Ernest de 26 segundos. Recuerden que si fuera segundo se llevaría 6 segundos de bonificación. Yo creo que puede conseguirlo eso. Rasmussen viene ya también con una buena paliza, el corredor del conjunto Rabobank. Y ahí vamos a ver, ahora pasa, sí, bueno, 24 tenemos ahora tomados ahí en la pancarta de los últimos 2 kilómetros para Roberto Heras. Ahí está el hombre que yo creo que va a ganar la etapa, ¿no, Pedro? Yo creo que también es una etapa agónica para Aitor Quintana.
para Pecharromán, para Eras, ya que se están jugando muchas cosas en lo que está, lo poquito que queda de etapa, pero lógicamente está mereciendo la pena a todos, y unos por la victoria de etapa y otros por esa clasificación en general tienen que entregar lo poquito que les pueda quedar de fuerzas en, bueno, pues para este corredor ya un kilómetro y poquito, ¿no? Ahí está cogido ya por las cámaras de meta Aitor Quintana, sin duda, insisto, al margen de que el equipo también lógicamente se va a llevar una gran ilusión, una gran victoria para él también, que ya fue segundo un año aquí en una gran etapa en Boitabull en la Volta, y que hasta ahora se estaba conformando con esa victoria que tenía en el Tour de Porvenir en la temporada 2000. Vaya cambio de ritmo de nuevo ahí por parte de Pecharromán. Ahí está, ¿Qué subida está haciendo? Ha bajado un piñón, ve que es el momento y yo creo que está echando el resto porque no te queda más remedio que hacerlo, ¿no? Sobre todo porque tiene fuerzas, ¿no? Lógicamente, si no, estarías ahí un pedaleo más sentado en tu bicicleta. Además es una zona que tiene viento a favor también. Eso permite todavía aprovechar más. Porque no ha cogido aún esa Rasmussen. No, pero le tiene ahí cerquita. Lo que pasa es que, claro, en estas subidas coger no es fácil, pero le tiene permanentemente a la vista. Claro, son a lo mejor 100 metros, pero 100 metros luego al final son muchos segundos de diferencia. Ahí ven en la parte superior izquierda ya la meta. Le queda acabar esta recta, giro a la izquierda y encarar la meta para el corredor Aitor Quintana, que va a conseguir la primera victoria en el ciclismo profesional de la Barca 2 Café Baqué, y una buena victoria, una gran etapa de montaña. De lo que se ha hecho hasta ahora en el calendario español, yo creo que la etapa más dura, Sí, además. Por el kilometraje, por la entidad, por la altitud. La etapa más dura que se ha disputado hasta ahora. Ahí está Rasmussen. Bueno, me parece que hay ese hueco que... No sé yo, si va a tener tiempo. Hombre, pero a Pecharromán le viene bien para tener referencia en esta parte final, ¿no? Ya que, lo que comentaba, Roberto le estaba utilizando referencia a Pecharromán, pero así al corredor también, al otro le viene bien tener algún corredor delante, como es Rasmussen, ahí cerca, le vas recuperando terreno poquito a poco para ir en ese pulso, en esa contrarreloj individual que está manteniendo, o duelo contra Roberto Eras. Bueno, pues vamos a disfrutar también de la victoria de Aitor Quintana. Está a 200 metros tan solo para el final. Le queda el giro a la izquierda y va a conseguir sin duda la mejor victoria en su trayectoria. Un gran escalador, yo creo que sin duda de los veteranos que había fichado era el corredor más sólido, que podía dar consistencia a este equipo, sobre todo en las clasificaciones generales. Como les decíamos, venía a hacer sexto en la Euskal Bicicleta, pero él sabía que había que estar en una fuga, ¿no? Si no, es muy complicado ya ganar cuando realmente están los hombres que luchan por la clasificación general. Ha sabido coger la fuga, ha sabido trabajar muy bien el equipo también con Alberto Hierro, no lo olvidemos. Y primera victoria en el calendario español para Aitor Quintana, primera victoria para el conjunto La Barca 2 Café Baqué en esta temporada 2004, su primera temporada dentro del ciclismo profesional. Una alegría sin duda para todos esta victoria de Aitor Quintana. Vamos a ver ahora por detrás las diferencias entre Pecharromán y Roberto Eras, los hombres que se están jugando buena parte de la carrera en esta edición 2003 de la Volta. Ernest. Y Pecharromán va a coger a Rasmussen, le va a coger, y vamos a ver una nueva referencia que os daré enseguida sobre Roberto Eras. Pues además para Pecharromán va a ser un buen affair, porque va a conseguir privar tal vez de esos segundos a Roberto Eras, de bonificación me refiero, y en cambio tenerlos él a su favor. Pero ha pasado el último kilómetro ya, ¿no, Ernest? Pecharromán. 27 segundos a Roberto Eras, No hemos visto el cartel de último. Sí, están ya a 300 metros, pero le va a coger. Va con una fuerza. Claro, tiene que ir, es que además tiene que entrar. Y Roberto aquí cabecea ya un poquito, esto es signo de debilidad ligera, ¿no? Porque hay otros que les está costando muchísimo más trabajo superar este difícil puerto. Vamos a ver, le quedan nada para coger a Rasmussen, que se pone de pie y mira hacia atrás para que no le coja Pecharromán, pero que va fortísimo. No sé yo si le va a llegar a coger, Yo creo que no, porque 300 metros aquí así que suaviza un poquito y necesitas mucha fuerza, y ya la ha entregado anteriormente Pecharromán. Y aquí Rasmussen está sprintando como sea, por orgullo ya, al menos de que no me superen en la línea de meta. Sí, yo creo que lo tiene complicado. Pero ven que al final ha mantenido muy bien el margen. Aitor Quintana ha subido muy bien, porque vean que por detrás la subida se ha hecho muy dura. Es decir, que eso, si cabe, le da aún más valor a la victoria de Aitor Quintana aquí en el Skurtal Zancam. Cuarta vez que llega la Volta y siempre han ganado grandes escaladores. Eras, Chava, De Paoli y ahora Aitor Quintana. Ahí está ya encarando la meta, últimos 100 metros. No lo va a poder alcanzar a Michael Rasmussen, ganador el año pasado en Neila. Segundo va a ser aquí en el Skurtal Zancam. Buen escalador el corredor danés del conjunto Rabobank. Y ahí vamos a ver el momento en el que cruza la meta el corredor del conjunto Costa de Almería. Qué valiente, qué gran etapa ha realizado hoy
también José Antonio Pecha Román. Vamos a ver las diferencias, habrá que añadir 4 segundos a la diferencia que consiga respecto a Roberto Heras aquí en la línea de meta del Skurtalzankam. Ahí está girando ya prácticamente también en la última curva Roberto Heras. Hace 15 segundos que ha cruzado la línea de meta José Antonio Pecha Román, es decir que va a estar 25 segundos ya. Recuerden que hay que sumar 4 segundos al tiempo que les indique, 30 segundos ya. Vamos a ver el tiempo en el momento que cruza la línea de meta, 33 segundos, 37 segundos, pues ha recuperado, se va a colocar a tan solo 9 segundos. Recuerden que había 46 segundos de diferencia en la clasificación general. Qué emocionante va a quedar la carrera, Pedro. Sí, sí, muy abierta, o sea, yo no lo esperaba, sobre todo por Pecha Román, porque lo estaba haciendo bien en la bicicleta vasca, estaba en racha, pero sobre todo aquí ya atacar a Roberto Heras, como has comentado, Carlos, son palabras mayores, y el atrevimiento y la osadía con que lo ha hecho es muy importante, y sobre todo la fortaleza con que al final ha tenido para dejarle, ¿no? Es muy complicado porque sobre todo es un hombre ya que se le vigila y se le ha vigilado muy de cerca, y al final lo que ha tenido que hacer ha sido por fuerza y por calidad, ¿no? Y en ese aspecto yo un aplauso, como no, para todos y para Pecha Román, porque ha jugado muy bien sus cartas como su equipo. Recuerden, victoria de etapa para Aitor Quintana. El nuevo líder va a ser Roberto Heras. Enseguida volvemos. ¿Sabéis lo que no me gusta de este coche? Que no es uno de los nuestros. Toyota presenta el nuevo Avensis. The Quality Experience. Nueva flota de Transmediterránea a Baleares. Presume de barcos. Este verano también los vas a ver. Llega la colección de gafas de sol graduadas por 65 € a Vision Lab. Preparado para afrontar cualquier situación, para intervenir en cualquier emergencia. Nuestras Fuerzas Armadas cuentan con la tecnología más avanzada, con la mejor preparación. Un ejército que se adapta a las exigencias de nuestro tiempo. Enrólate en la mayor aventura por tierra, mar y aire. Esta tarde, en la 2, Código Alfa. Sin rodeos, está usted despedido. Veo una vida nueva y tú no estás en ella. Veo mi vida llena y tú no estás en ella. Veo que el sol entra en... Sin rodeos, está usted despedido. La oscuridad se cierne sobre mí, mas la luz buscaré, viviré, lucharé. ¿Qué? Está usted despedido. Me has hecho daño, tío. Esto no va a quedar así. La has asfixiado, tronco, complicándome la vida. Ya nadie puede ayudarte. Soy... A José Luis le gusta tenerlo todo organizado. Le gusta saber el plazo para hacer su declaración. Como José Luis, si tienes alguna duda, llámanos. Una vez más, la comunidad Terra se revoluciona. Pide tu Terra ADSL Home y consigue un disco duro portátil de regalo. Seas como seas, Terra es para ti. Hasta un buen conductor se puede encontrar con sorpresas inesperadas. Por eso Genesis MedLife te ofrece el mejor servicio con un 30% de ahorro y hasta un coche nuevo. El mejor seguro para los buenos conductores. Llámanos.
bonito coche, ¿cuánto os ha costado? Nada. Nuevo Polo Match con aire acondicionado por 10.540 euros. Y yo con 3.000 euros más. Los conseguí llamando al 902-119-119 y ahora voy a cumplir mi sueño. Cuenta ahora cuentas tú. Ana, por favor, te lo digo, por favor, con toda la calma te lo digo. Vuelve, ahí no hay oro, no hay oro. El oro no está ahí, a ver si te enteras. ¡Ana! Ana, tu madre está muy preocupada. Vuelve la fiebre del oro con cerca de 5 millones de euros y un gran premio. Tu participación. 18 de julio, sorteo del oro de Cruz Roja. Hay muchas formas de ayudar. Haz de la prevención de los riesgos en tu trabajo un hábito más. Con la prevención de riesgos conseguiremos entre todos reducir los accidentes laborales. La prevención de riesgos laborales, un hábito de vida. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Mutuas. Formaban el equipo perfecto. Una traición les separó. Hyundai presenta Getz Back. Nuevo Hyundai Getz, ahora con 1.300 euros de descuento. Recupera tu libertad con el nuevo Hyundai Getz. Creerás. Cuidado. En los milagros. La Milla Verde. Esta noche, estreno en la primera. Hay una nueva generación de jóvenes, la generación de hierro. Únete con La Piara y consigue entradas gratis para el concierto de OT2 que tú elijas. Patés La Piara, la generación de hierro. Vida, jubilación. Seguros con garantía. Seguros de calidad para tu calidad de vida. Con Pelayo, la vida es bella. Bueno, pues aquí seguimos en els Curtals d'en Camp. Recuerden, victoria para Aitor Quintana y la general que va a quedar con Roberto Heras en cabeza como líder a 9 segundos Pecha Román y luego abriendo ya un hueco muy grande a 1.51 Santi Blanco y a 2.21 Benjamín Noval. Ernest. Bueno, pues precisamente con uno de los protagonistas del día, Aitor Quintana, por supuesto, el gran protagonista, el líder, ganador de la carrera, pero José Antonio Pecha Román, que ha cambiado después de la Euskal Bicicleta, atacando a 5 kilómetros de meta. Y hace tiempo que no se veía un ataque tan lejos, y además a Roberto Heras, que es uno de los mejores escaladores del mundo. Bueno, yo saluda con un hombre fundamental para la estrategia del equipo. En Castilla y León ya creo que demostré que podía hacer daño arrancando, como dice Naval Moral. En la Euskal ya cogí mucha moral y me veía muy fuerte para arriba, y hoy el equipo ha intentado, hemos visto que Roberto se ha quedado solo con Hincapié para la última subida y que la gente venía muy madura. Queríamos intentar eliminar a Basso para la general y se ha puesto el equipo desde abajo. Garrido, como han hecho cada uno su trabajo, Garrido luego ya 6 o 7 kilómetros de meta baja un poco el ritmo y le he dicho que hiciese todo lo que pudiera, que lleva muy bien y que iba a arrancar cuando él se abriese. Se ha abierto a falta de 5,5 y ha arrancado. No pensé que iba a soltar a Heras, pero lo he soltado y luego pensé cuando lo he soltado que iba a sacarle más y luego ha regulado muy bien. Bueno, en cualquier caso lo tienes a 9 segundos, estás a 9 segundos de él en la general. Ya no queda ningún final en alto, pero 9 segundos ya es para que se lo mire, ¿eh? Sí, bueno, mañana creo que no habrá diferencias. Y bueno, por una parte pues nos hemos quitado el trabajo, ¿no?, de hacer mañana, de controlar la etapa, y creo que el sábado se puede decidir en la cronoescalada. Bueno, pues gracias y felicidades por el espectáculo. Gracias, José. Nos decía sobre Basso, a Basso le ha quitado el 3 minutos. 3 minutos, Basso ha llegado a 5 minutos de la cabeza de carrera Aitor Quintana, que veían ya en el podio. Ahí le tienen de nuevo, recogiendo el primer premio para él aquí en el calendario español y su primer premio también para el conjunto La Barca 2 Café Baque. Un equipo que ha vivido ciertos momentos de nerviosismo, ¿no? Porque las victorias son caras, ¿eh, Pedro? Sí. Uno cuando saca equipo pues lo hace con mucha ilusión, siempre piensa que llegará a la victoria, ¿no? Pero va pasando el tiempo y este año hemos visto en todas las carreras que... Carlos,
Esas carreras que había anteriormente de transición casi no existen ya, ¿eh? Ernest. Sí, bueno, yo creo que se lo merece el director del equipo, John Tengotita Bengoa. Por fin ha llegado la victoria, esa sonrisa, de esos nervios, ¿no? Todo el año buscándola y en qué sitio más bueno para conseguirla. Sí, nos estaba costando mucho entrar, llevamos mes y medio andando bastante bien y mira, hoy hemos tenido suerte, hemos rematado y hemos estado un poco angustiados la última subida porque se nos hacía como que no era mucha la diferencia, pero bueno, al final ha subido muy bien y muy contentos, ¿no? Y ahora ya sabes, ya victoria llama victoria. Hombre, si no consigues la primera no puedes conseguir dos. Ahora a partir de la primera voy a disfrutar y a ver si conseguimos más, ¿no? Venga, felicidades. Vale, gracias. Bueno, han visto que había un pequeño error ahí en el rótulo, es John Tengotita Bengoa, el director de Café Baquén, o Santi García, que es el director del conjunto 11, y sigue recibiendo premios aquí en Andorra. Cuarto hombre que entra en el palmarés ya de esta gran subida aquí en els Cortals d'en Camp. Recuerden, grandes escaladores que han ganado aquí: Roberto Heras, Chava Jiménez, Daniele De Paoli y ahora Aitor Quintana. Pero al margen de esa gran victoria también, sin duda, Pedro, un gran trabajo del Costa de Almería. Y vemos la repetición de la llegada desde ese plano, desde la moto. La primera victoria para él en España, la primera victoria para el conjunto Café Baquén, la Barca 2. Como decíamos, bueno, la general que queda muy cerrada, muy cerrada, y la contrarreloj de Vallvidrera, que es una etapa, yo diría que, bueno, es que es difícil definirla, ¿no? Porque son 6 kilómetros de subida, nunca es una subida muy dura, hay un par de kilómetros al 6%, pero hay otro al 4, otro al 3, y luego ya hay una zona de descanso de 1 kilómetro aproximadamente, luego hay otro kilómetro al 5%, y después ya hay 3 kilómetros de bajada, y prácticamente los últimos 500 metros subiendo hacia Vallvidrera. Vamos a seguir comentando esto, pero creo que Ernest tiene algún protagonista. Sí, en el momento que Roberto Heras sale al podio para recibir el maillot de líder, el ganador de la etapa, Aitor Quintana. Bueno, por fin, ¿no? Una victoria, ¿y de qué nivel? Bueno, la verdad es que sí, creo que es algo grande, no me la acabo de creer aún. A falta de 6 kilómetros he pasado un momento malísimo, que creía que iba parado y que no llegaba y que no llegaba. Y bueno, la verdad es que ha sido grande, aún no me la acabo de creer. Aquí ya fuiste segundo en la etapa de la Volta, en Boita-Ull. Te ha dado la vuelta al cuerpo, ¿no? Como decías tú, ya había ganas de que llegara esta temporada, que es cuando te sientes mejor, y ha llegado. Sí, la verdad es que me encontraba muy bien, incluso mejor que en la bicicleta vasca. Lo que pasa que, mira, después de la contrarreloj por equipos que no salí muy bien, y ayer por los 20 minutos, pues mira, he apostado el todo por el todo y sabía que bueno, que estaba bien y que el triunfo tenía que llegar tarde o temprano. Lo mejor que ayer no pudiste estar con los de delante y eso te ha permitido irte la escapada buena. Sí, la verdad. No hay mal que por bien no venga a veces. Eso es, no hay mal que por bien no venga, y la verdad es que ayer pasé un día muy malo, ¿no? Hay muchas veces que te dan ganas de arrojar la toalla y decir, mira, se acabó. Pero bueno, oye, hemos apostado por la escapada y nos ha salido bien. Muy bien, pues felicidades y a disfrutarlo, que por fin ha llegado la primera victoria. Sí, mira, quisiera desde aquí dedicar este triunfo a todas las personas que han confiado en mí. Venga. A por ellos, gracias. Sí, yo creo que es un homenaje que se merece este corredor, porque el año pasado corría en el Big Match, hizo muy buena carrera, por ejemplo, en París-Niza con Félix García Casas, pero claro, estás en Francia, corres en un equipo pequeño y parece que no existes, ¿no? Pero, como les decía, fue séptimo en Dauphiné, segundo en Route du Sud, fue segundo en una etapa también en Dauphiné, es decir, que estamos hablando de un corredor que se ha manejado en carreras muy importantes, ¿eh? Bueno, ahí tienen el perfil de la etapa de mañana. De nuevo tralla, Pedro, 3 primeras, un segunda. El del Calvari, que es un puerto que se hace bastante duro, y también el Col de Gat, que tiene una carretera mala, ya lo vimos el año pasado cuando iba en la fuga y flecha, que conoce muy bien este terreno porque suele entrenar por aquí, por Puigcerdà, y cómo le dejó maestre y consiguió también otra gran victoria el corredor del conjunto Relax. Así es, una etapa además complicada para controlar por un equipo. Las diferencias que va a haber ahora en la general son muy importantes, quitando los 2 primeros, y eso hace que la carrera salga muy nerviosa, muy inquieta, y siempre, hombre, que sean un poco habilidosos, si filtras una escapada puede salir grandes beneficiados. Una etapa incómoda para el equipo del líder. Yo creo un poco, a pesar de lo que haya dicho Pecha Román, yo creo que de una manera y otra Just Postal y Paternina Costa de Almería trabajarán un poquito